Después de mucho tiempo, el Invisible está muy agradecido a la presencia de el doctor Blitz Lozada Pereira, que es docente en pre y posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, quizá uno de los hombres que ha profundizado más en el tema educativo en el país. Doctor, ¿por qué la educación no puede ser universal? Que es un tema que es muy polémico en el mundo, pero las personas somos diferentes. Y hay una tendencia mundial todavía muy tímida de que tiene que ser una educación específica. ¿Me podría explicar, porque el Invisible es muy ignorante en ese tema, por qué la educación no puede ser universal y tiene que ser específica? Y buenas noches. Buenas noches, Invisible, gracias por invitarme. En esta ocasión creo que es interesante que hablemos del tema que usted plantea. En mi opinión, los talentos se distribuyen estadísticamente, es decir, en cualquier agregado humano, las personas tenemos cierta predisposición para desarrollar, tenemos cierta potencialidad para llegar a actualizar nuestras capacidades, nuestra formación, nuestra posibilidad de contribuir al entorno social. Y eso definitivamente no es homogéneo, es diferencial. Es decir, cada, digamos, 100,000 habitantes o 1 millón o 10 millones, aparecen siempre personas con mayor posibilidad de alcanzar, por ejemplo, la genialidad científica, artística, filosófica, y esa es la diferencia humana que existe y que el entorno social a veces promueve y otras veces coarta. La educación, una buena educación, en primer lugar tiene que discernir quiénes tienen las capacidades, quiénes tienen la potencialidad. El Estado tiene que proveer las condiciones para que quienes no tengan las suficientes facilidades económicas, por ejemplo, puedan desarrollar esas potencialidades. Y las personas, honestamente, tienen que descubrir sus talentos y encauzarlos. Una buena educación es la que hace estas tareas de discriminación de la distribución de talentos, que el Estado provea los recursos y que las personas busquen encauzar su vida futura de acuerdo a su situación. Y en ese sentido, la educación no puede ser universal. Es decir, tiene que favorecer a los que tienen determinados talentos para que cada uno dé lo mejor de sí para beneficio más efectivo de la sociedad. Blitz, lo que está planteando usted es muy desafiante y es muy novedoso, ya diría que es muy revolucionario, porque usted está fundiendo la educación universal y gratuita que tenemos en el país. La gratuita no, padre, yo pienso que la educación al más alto nivel debe ser gratuita, pero no puede ser para todos. Es un absurdo decir que todos sean doctores, porque si se hace eso, el resultado es que los muchos doctores que puedan titularse van a tener un nivel bajísimo. El más alto nivel es siempre selectivo y en ese sentido no es para todos. Y no es nada malo que algunas personas con talentos, por ejemplo, técnicos, se gradúen como técnicos después de, digamos, 14, 15 años de estudio reglado. Es decir, desde primero de primaria terminen siendo técnicos, después de unos 14 o 15 años con sendos títulos de técnicos habilitados para trabajar como técnicos porque sus aptitudes son tales y el Estado debe ofrecerles esas opciones. La formación técnica está muy devaluada en nuestro país. Todos quieren obtener un título de licenciatura, de abogado, etcétera, y abundan en los periodos de inclusión de estudiantes las medidas de presión para ser incluidos en las distintas universidades o carreras. Es decir, no se atiende los talentos. Ahora, la verdad es que también el Estado debe proveer de recursos indiscriminadamente, en el sentido de que no puede
ofrecer becas, por ejemplo, a personas que tengan, no sé, alguna relación con los funcionarios públicos. Estos procesos de becas, por ejemplo, deben ser absolutamente transparentes, siempre por los talentos, por las capacidades y por el interés. En nuestro país, yo he visto últimamente personas que con muy pocos recursos han hecho extraordinarios prototipos tecnológicos, inclusive muy valiosos para la actualidad, porque los talentos son así. Pero esta debería ser una política nacional de promover la educación en los más altos niveles, pero no para todos los que puedan, sí, pero no para todos por consigna. Le hice una pausa con nuestros auspiciadores y regresamos. Quedan varias preguntas pendientes, pero el doctor Don Bliss Losada Pereira, experto, y vamos a ver sus textos porque ha publicado diversos textos y nos gustaría que después de esta pausa con nuestros auspiciadores pudiéramos ver los últimos aportes a la investigación educativa en Bolivia con la firma de Blitz Losada Pereira. La Cascada. Agua Sport con puro sabor a limones de La Cascada. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. El doctor Blitz Losada Pereira, experto en educación, con textos. Veremos un poco en pantalla y les voy a explicar de qué se trata los libros que ha publicado y que tiene la gentileza de traérselo al hombre invisible. A ver, el primero es Voces sobre educación, investigación científica y bienestar en Bolivia. ¿Estos están en nuestras librerías en La Paz? No todavía invisible porque constituyen una trilogía. Y hasta ahora solo he publicado 2, me falta el tercero. Cuando esté listo el tercero, se van a vender los 3 juntos. Son sobre lo mismo y con diferentes enfoques. El que usted tiene en las manos es el enfoque cualitativo. Se trata de 21 voces, como dice el título, 21 voces de expertos, la mayoría internacionales, que hablan sobre educación y otros temas. Este trabajo me ha llevado 4 años, casi 5, y se basa precisamente en las opiniones de estas personas. ¿Expertos internacionales? Sí, de Latinoamérica, algunos de Europa y también de Bolivia, por supuesto, que me han permitido esbozar algunas sugerencias para establecer líneas de modificación y de mejora de la educación. ¿El otro, Cultura, Política, Ciencia y Gestión de Gobierno en América Latina? Ese es el primer tomo en realidad, el anterior es el segundo tomo. El de Cultura Política es el marco teórico para tratar temas concernientes a la educación, la ciencia, la tecnología y para también dar sugerencias de gestión gubernamental en el área específica que se llama Políticas Científicas, Tecnológicas y de Innovación, que involucra, en mi opinión, a la educación. O sea, es una trilogía, Cultura, Política, Ciencia, Gestión de Gobierno en América Latina, es el primer tomo. Sí. 21 voces sobre educación, investigación científica y bienestar en Bolivia, es el segundo tomo y el tercero está en imprenta. Así es. 5 años de investigación. Sí, así es. Es 21 voces, ¿no? 21. Es la división en 21, sino 21. Bliss, eso es revolucionario en el mundo. No diría tanto, pero yo creo que el tiempo actual exige redefinir el sentido y el desarrollo de la educación. En todo el mundo hay una preponderancia de la imagen y hay un total abandono, progresivo abandono, por ejemplo, de la lectura. La educación científica, es decir, focalizada a la formación de personas que van a ser en el futuro investigadores y científicos, es evidentemente muy exigente y debe plantearse de forma natural desde los primeros años. Y desde la primaria hay que observar qué niños tienen las aptitudes para ser en el futuro científicos e investigadores. Y hay que trazar recorridos reglados, es decir,
educación formal para que puedan llegar hasta los más altos niveles, que es el doctorado y el postdoctorado, como minorías, porque es una cuestión de distribución de talentos, como decía. Y en ese sentido, el Estado que vea esa necesidad y que coauspicie, que patrocine, que impulse, que beque a esos talentos, va a contar en el futuro con una masa crítica competitiva a nivel mundial. Porque sin duda que los talentos que van a estudiar en el exterior, primero que trabajan en actividades que favorecen a las instituciones que los auspician, y segundo que siempre hay límites en cuanto al desarrollo en las fronteras de la ciencia. Los países que han obtenido beneficios económicos, han logrado prosperidad, son los que han encarado el tema de su propia educación como una prioridad nacional. Pero no de manera demagógica, sino de manera efectiva e inteligente. Y eso supone focalizarse en el factor humano, es decir, ver a la persona como el principal baluarte de la economía del futuro, del conocimiento en el futuro, de la sociedad del conocimiento y por lo tanto también del bienestar. Es decir, solo viendo la educación de esa manera y no de manera demagógica es posible lograr competencia. Bliss, usted está planteando un desafío que es global, a juicio del invisible, porque está planteando un mundo en el que el conocimiento sea el primer objetivo de la humanidad, ¿correcto? No tanto el conocimiento como tal, sino el conocimiento es un medio para la prosperidad de la comunidad humana. Es decir, todos los que podamos contribuir de una u otra manera, no lo hagamos por brillar cada uno individualmente en cuanto a lo que conozca o lo que aporte científicamente a la sociedad, sino porque lo hacemos para mejorar las condiciones de la vida humana, para la prosperidad, para el desarrollo económico. Y eso no en términos de subsidiariedad científica, es decir, dependemos de alguna metrópoli en cuanto a conocimiento, sino como desarrollo de las propias capacidades, buscando nuestros propios nichos competitivos, de manera que tengamos la posibilidad de responder a las necesidades con capacidad propia y con la proyección de hacerla sustentable. Don Bliss Losada, usted está planteando, estoy preguntando nada más, una sociedad que en unas décadas, no sé en cuántas, va a ser sobre todo manejada por gente exclusiva. No es el manejo invisible, es el aporte. Bueno, usted le llama aporte, pero lo invisible, que es un poco más pedestre, habla de manejo. Porque ahí está un gran desafío para el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, que ha atacado a Silicon Valley, que quiere restringir la inmigración. Y si Estados Unidos es la primera potencia mundial, yo creo que en todo, no serán derechos humanos, en prisiones, temas políticos, sociales, pero en investigación, en ciencia, en economía, en fuerza militar, lo que sea. Primera potencia mundial, porque ha recibido a gente exclusiva, valiosa de todos los países del mundo. Hay científicos en Estados Unidos de Afganistán, de Argentina, hay médicos excelentes de Bolivia, o sea, han sido muy cuidadosos en recibir a los mejores y por eso son primacía mundial. Una pausa y Bliss Losada Pereira va a responder. ¿Vamos a una ciudad de superwomans y de supermans? Él dirá que no, pero el invisible de repente insiste que sí. ¿Nos aguardan, porfa? Hay una pulseta. Será un mundo de gente exclusiva. El conocimiento es una herramienta, dice, pero los que tienen conocimiento van a dirigir, y los demás, el invisible ya no estará, tendrán que seguir a los que tienen conocimiento. Una pausa y regresamos. Nos aguardan, porfa, con permiso. Es la tercera vez que el invisible tiene el privilegio de charlar con Bliss Losada Pereira. Bliss, usted está planteando un mundo de gente excelente,
en el que los sajones, Estados Unidos, y los europeos, y algunos asiáticos, japoneses sobre todo, y chinos, pues van a manejar el planeta. Y América Latina, que ya está rezagada, va a estar más rezagada. Por aquí importan las relaciones humanas, los afectos, las fiestas, los pesteríos. Vamos a quedar muy rezagados y tendremos que decir amén a todo lo que nos digan los excelentes. ¿Qué nos dice? Yo creo que la ciencia como tal no tiene poder. El poder lo tienen los políticos. Y los políticos pueden hacer un uso pervertido de la ciencia. Hay ejemplos históricos dramáticos de cómo la ciencia sirve para la destrucción. Hitler. Sí, Mengele, por ejemplo. Pero con Hitler. Sí. Y hay otros similares en el Holocausto, las mismas tecnologías de vigilancia, de condicionamiento. Hitler. Son deplorables. Entonces la ciencia como tal no tiene el poder para usarla de forma A o B. ¿Usted cree que va a haber políticos demagogos y pajpacos como los actuales? Yo creo que dentro de 20 o 30 años los políticos tendrán que ser excelentes o no serán políticos. Los políticos siempre van a ser demagogos, invisible. Eso es algo invariable, es consubstancial al ejercicio de la política. Lo que tiene que haber es el control social de los políticos. Tiene que haber instituciones que sancionen y encarcelen a los corruptos, que desenmascaren a los demagogos. Pero en América Latina nos vamos a quedar más y más rezagados, porque aquí el conocimiento, la excelencia no están de moda, ni en Bolivia ni en otros países, pese a que los chilenos presumen, hoy es la fiesta nacional de Chile, cariños y saludos, pero ellos presumen, y los argentinos o los colombianos, pero la excelencia no está de moda en América Latina. Los países que usted ha mencionado, incluido Brasil, son los países de América Latina que tienen mayor desarrollo científico en la región. Por ejemplo, Brasil tiene el 75% de las publicaciones indexadas anualmente, pero todo en la región, pero eso es poco a nivel mundial. Entonces, los países que vean la educación, la formación científica y se dediquen a esos segmentos de la población que tienen talento, evitando de que se vayan a otros países de Estados Unidos y de Norteamérica y de Europa, van a ser los países con posibilidades de competir en el futuro, de producir su propia ciencia para beneficio, y no necesariamente tiene que ser siguiendo el camino de la industrialización occidental, que tiene varios problemas y varias cortapisas, por ejemplo, el daño medioambiental. Entonces, la ciencia mal usada da lugar a un consumismo embrutecedor, que produce daños al medio ambiente. Hay que generar ciencia amigable con el medio ambiente, hay que generar ciencia amigable con la comunidad humana, con el desarrollo de la sociedad, y eso supone desarrollar la propia ciencia, y eso supone atender a quienes puedan hacerlo. El Estado que lo haga va a tener expectativas de enfrentar los problemas de la humanidad y del mismo país en el futuro con posibilidades de resolverlos. Los otros van a estar siempre rezagados, teniendo que recibir tecnología y bienes de cuarta o quinta categoría, como es nuestro país lamentablemente. Recibimos la peor mercancía que se produce en China y lo hacemos por nuestra pobreza, y ni siquiera esa mercancía tan deplorable podemos nosotros producir. Entonces, mientras no tengamos un desarrollo de la inteligencia, el conocimiento de personas que puedan contribuir a eso, sin que eso signifique que sean los que gobiernen. Yo no estoy planteando una utopía en el sentido de la utopía de Francis Bacon, de que los científicos gobiernan o que los filósofos reinan, de Platón. Estoy planteando la necesidad de una... ¿Usted no es partidario de un gobierno de sabios? No, eso es imposible. No ha funcionado en la historia jamás. ¿Por qué? Porque el poder no se basa en el conocimiento, se basa en los impulsos de tener dominio sobre los demás. Un ratito, lo que ha dicho don Blitz Losada Pereira: el poder no se basa en los conocimientos, sino en los impulsos de tener dominación sobre los demás. Qué bien dicho está eso. Así es. Pero vamos a un futuro en el que el conocimiento será muy importante. El conocimiento va a permitir crear mecanismos e instituciones que a los políticos los pongan en su lugar.
cuando hagan los desmanes que hacen y cuando quieran hacerlos, frenarlos. Las tropelías que siguen haciendo. Exactamente. Y que no pase todo como una impunidad consentida por todos. O sea, ¿qué le añade el conocimiento a la calidad de vida? Todo invisible, porque la calidad de vida se basa en la tecnología, en los bienes, y eso es cristalización. ¿La tecnología es un bien? La tecnología es la capacidad de producir bienes, y eso basado en el conocimiento. La tecnología es la extrapolación del conocimiento, la cristalización en prototipos, en bienes basados en conocimiento. Bliss Losada Pereira, y va a disculpar Bliss, pero tercera vez que tengo el privilegio de entrevistarlo y tercera vez y cada vez quedo más con la boca abierta este cerebro de este hombre. Orureño él, extraordinariamente poderoso en su investigación, su esfuerzo y su conocimiento. El futuro es de los sabios, aunque no sean precisamente los que nos gobiernen, pero el futuro es de las sabias mujeres y de los sabios hombres. El género no tiene nada que ver. ¿Qué significa ser sabio? Hacer lo que hace Bliss, estudiar, leer, confrontar, escuchar y entrevistar. Bliss, muchas gracias, su despedida y buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Invisible. Muchas gracias por sus libros, habrá que leerlos. Sí, espero que en el poco tiempo que usted nos va a acompañar en este medio, tenga tal vez una oportunidad más de visitarlo. Yo voy a estar muy feliz de hacerlo. Y además me gustaría montones que en los pocos meses que me quedan, 3 meses y medio escasos, poder tener el privilegio de charlar con usted una vez quizá más largo, porque usted es un pozo de ciencia y el Invisible se siente tan limitado, pero tiene una reverencia a los científicos, a las mujeres y los hombres que hacen del conocimiento el objetivo de sus vidas, porque el conocimiento nos hace seres más humanos, aunque el conocimiento ni en Bolivia ni en el mundo hoy en día está de moda. Están de moda los poderosos, los pacpacos, los mentirosos y los corruptos. Son los que están de moda. Así le va al mundo como le va. El Invisible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Nos aguardan, porfa, con permiso.